Los partidos políticos son herramientas para el cambio social y cuando dejan de ser herramienta, dejan de ser útiles. En ese sentido, siempre he participado en aquellas organizaciones que, en mi opinión, contribuyen al cambio político, al cambio social, y desde luego no formo parte de ninguna cofradía ni de ninguna religión laica. Desde luego ha sido una experiencia este año con ellos y desde luego en la medida en que yo pueda aportar la experiencia de la generación anterior, la generación del baby boom, también creo que sirve de puente para todas esas personas mayores de 55 años que han conocido la construcción democrática de nuestro país, también sus insuficiencias y que hoy apuestan por recuperar la democracia apostando por Podemos. Podemos, en este proceso de construcción organizativa y política que llevamos desde las pasadas elecciones europeas, está definiendo también su reflexión sobre el mundo del trabajo y de hecho hoy por hoy no hay ninguna posición tanto sobre el movimiento sindical. Creemos que el movimiento sindical debe avanzar en formas de renovación y de ampliación de su participación, pero no hay ninguna opción sindical preferente por parte de Podemos, porque creemos en la autonomía sindical y en ese sentido saludamos la pluralidad sindical y favorecemos su unidad y deseamos que renueve sus prácticas y sus formas para empoderar a los trabajadores en los centros de trabajo y como ciudadanos. No hay teoría sin praxis, ni puede haber una praxis sin la teoría. Ambas raíles son, y cuando esos dos raíles van en paralelo, el tren de la emancipación es posible llevarlo adelante. No creo ni en las teorías de las Torres de Marfil, ni creo en el practicismo ajeno al pensamiento ideal. Y, de alguna manera, otras formas políticas han tenido pánico ideológico, pánico a las ideas, a un proyecto ideal y cultural, pero desde luego ese proyecto ideal y cultural necesita de la filosofía de la praxis, que es la que nos va mostrando el camino o la evidencia de que la teoría se contribuye a transformar la realidad, como decía el viejo Carlos Marx. Bueno, yo creo que efectivamente todavía queda mucho camino para que las mujeres den un paso adelante y asuman roles de participación y de dirección política, ¿no? De hecho, yo no creo que pueda haber una nueva política sin una incorporación plena de las mujeres a todas las tareas de dirección, representación política. Ciertamente, en muchos casos, para que eso se pueda dar, junto a que ellas den un paso adelante de autoafirmación y de encabezamiento y liderazgo, también debe haber un paso atrás o un desplazamiento de los hombres hacia el espacio de lo doméstico. Difícilmente se puede democratizar lo público, el espacio público político, si no hay también una democratización de lo doméstico, del hogar y de los cuidados, y en ese sentido deberíamos contribuir a ese doble proceso, que cada vez más mujeres participen de política y de la dirección política y que cada vez más hombres demos un paso atrás en ese caso para contribuir a que tanto en un lado como en otro la democracia no sea sexista o no persista o no persista la ley histórica de discriminación sexual que junto al capitalismo venimos generaciones tras generaciones experimentando. Bueno, yo creo que lo que está ocurriendo es que la irrupción de Podemos ha supuesto una aceleración de los tiempos políticos, hasta el punto de que lo que ayer era una candidatura para el Parlamento Europeo, hoy es un partido político a nivel de España, de las comunidades autónomas y de los municipios. Y esta la aceleración política que hemos introducido en el sistema político español, que incluso nosotros mismos no somos capaces o no somos conscientes de disfrutar de los logros conseguidos, ¿no? Ciertamente en este caminar, en esta construcción, quedan muchas cosas aún por hacer
Y en ese sentido, lo único que tenemos que tener es la confianza de que es necesario que todas esas lagunas que pueda haber aún, esos pequeños detalles que quizás por la prioridad de la eficacia y de responder a la responsabilidad que sobre nuestras espaldas deposita la esperanza de nuestra gente, del pueblo, nos obliga a, en el futuro, atender con más cuidado y con más precisión a esas lagunas que yo las imputo más al hacer que a una intención por no querer hacerlas, ¿no? Bueno, la marcha del cambio, la marcha de la alegría del cambio, se plantea como un momento de celebración, tanto de la construcción de la herramienta de empoderamiento político, pero sobre todo es una oportunidad para que la demanda de cambio que las mayorías sociales que han sufrido el desmantelamiento de los servicios públicos y el desguace social al que han conducido las políticas de austericidio den un paso adelante y se expresen en las calles y en las plazas, como nacimos hace 3 años al calor del 15M, que todo ese movimiento de cambio, de búsqueda de una nueva representación política ante la crisis de representación política se pueda expresar. En ese sentido, la marcha del 31 de enero es la manifestación de todas aquellas personas, de todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que tienen una voluntad de cambio, que son conscientes de que el cambio es ahora, que el momento es ahora, y que se preparan tanto en el terreno de la movilización social como de la movilización electoral para que en mayo se anticipe el cambio en las comunidades autónomas y en muchos de nuestros ayuntamientos, y finalmente en noviembre, en las elecciones generales, las mayorías sociales encuentren una nueva mayoría política para recuperar nuestra democracia y recuperar nuestros derechos, hoy secuestrados por los poderes financieros. Porque yo creo que es una convocatoria a la ciudadanía, a todas aquellas personas que, con independencia de cuál sea el momento del proceso electoral, de cuál sea su voto o dónde deposite su confianza, lo que a quienes sí estamos llamando a participar en la marcha del cambio es a todas aquellas personas que tienen necesidad y deseo de cambio político en nuestro país. Habrá tiempo de que esas personas se encuentren en Podemos la herramienta para depositar su voto. Si no es así, no pasará nada, simplemente habrán hecho un ejercicio constitucional de derecho de manifestación y de expresión de esa voluntad de cambio que creemos que es mayoritaria en nuestro país y que lo único que queremos desde Podemos es darle el cauce, darle la posibilidad de que lo exprese en las calles y muy en concreto en la Puerta del Sol, que tan simbólicamente nos trajo la esperanza de que era posible otra política y que era posible recuperar nuestra soberanía como ciudadanos y ciudadanas y abandonar esa cultura delegativa y de súbditos a la que nos tenían acostumbrados en las últimas décadas. Bueno, yo soy cántabro, un único territorio no romanizado y no arabizado, pero España es un cruce de pueblos, de identidades, es una pluralidad de naciones, es un país de países y desgraciadamente el uso patrimonial que la derecha ha hecho en nuestro país y su concepción del poder ha hecho que se haya construido una identidad nacional de España que es bastante pobre, porque se nos llena la boca a hablar de la diversidad económica, de la diversidad de la naturaleza, y nos olvidamos de que somos un país rico en culturas, de una diversidad lingüística y cultural que es un patrimonio que debería ser conocido por todos los niños y niñas de nuestro país de países, ¿no? España es una oportunidad, no es un problema. Lo que hay que abandonar es esas leyendas mitológicas sobre la construcción de una España hecha a base de cruces y de espadas, a base de autoritarismo y de dogmatismo. España es el Quijote, España es Federico García Lorca, España es Antonio Machado y esa España que decía Celaya En marcha
esa España en marcha, dispuesta a mancharse, a tomar partido por ella, es a la que estamos convocando desde Podemos, ¿no? Sin duda, la recuperación de Europa viene del sur. El sur empobrecido, el sur colonizado por los poderes financieros del Bundesbank y de las políticas de austericidio impulsadas por Merkel y por sus acólitos del Banco Central Europeo, van a ser derrotadas primero en Europa y después en el centro de Europa. Porque esas políticas que empobrecen al sur también empobrecen a los trabajadores alemanes, suecos, nórdicos, más tarde o más temprano. Lo que ocurre en Grecia es bueno para Grecia, es bueno para España y es bueno para Europa. España y Grecia son países que comparten similitudes y tienen también enormes diferencias, igual que Syriza y Podemos. Yo diría que somos mellizos pero no gemelos. Hay una parte que nos es común, que es la agresión de las políticas de austericidio, desmantelamiento de los derechos sociales, y hay unas diferencias que tienen que ver con la realidad política, con la propia construcción política de ambas formaciones y desde luego con el peso económico que tiene cada una de nuestras economías. Tenemos más hechos en común. Hace 35 años las dictaduras en Europa estaban en el sur de Europa, la dictadura de los coroneles en la Grecia, la dictadura de Salazar en Portugal y la dictadura franquista en España. También los tres hemos construido nuestras democracias en condiciones muy diferentes, y esas semejanzas y diferencias simplemente van a encontrar el 25 de enero la oportunidad de que se abra el candado a la posibilidad de un cambio y a una reconstrucción de Europa. Una Europa que se vendió como la gran zona de libre comercio y la región más competitiva a través de la estrategia de Lisboa, y sin embargo con el estallido de la crisis se demostró que no era más que un castillo de naipes, y que en ese sentido reconstruir Europa pasa porque la democracia en Grecia se asiente, que Syriza gane, que se abra paso a una mayoría política al servicio de la mayoría de los griegos y no de políticas cómplices de los mercados o de los poderes financieros. Desde luego no va a tener que elegir entre ninguna de las dos, porque Podemos no se va a presentar a las elecciones municipales. Esa es una decisión que tomamos por todas y todos en la Asamblea Ciudadana, si se puede, de noviembre. Y desde luego lo que sí estoy convencido es que los madrileños y las madrileñas, después de sufrir durante 24 años las políticas neoliberales de los gobiernos del PP, que comenzaron privatizando la empresa municipal de la funeraria, y que inauguraron las puertas giratorias con esa privatización de la empresa municipal funeraria, merecen un cambio político en el Ayuntamiento de Madrid. Y para lograr ese cambio político en el Ayuntamiento de Madrid es necesaria una candidatura popular de unidad ciudadana, en la que yo estoy convencido que Ganemos y Podemos vamos a contribuir a poner en marcha para construir ese sujeto político local, municipal, ciudadanista, que devuelva la ilusión y el cambio en nuestra ciudad. No, pero nosotros no vamos a tener poder municipal, lo van a tener los ciudadanos y las ciudadanas que participen de las candidaturas populares de unidad ciudadana. Y cuanta más diversidad de candidaturas municipalistas haya, mejor, porque corresponderán a las realidades locales, concretas, con independencia de los procesos políticos. Ahora bien, los madrileños y las madrileñas en la Comunidad de Madrid sí van a tener la papeleta de Podemos para conseguir una mayoría política que nos permita recuperar la gran ciudad-estado que es Madrid, y que en ese sentido pueda ser también la percha o el paraguas que contribuya a que las candidaturas municipalistas que vayan a triunfar en el sur de Madrid, en el corredor de Henares, en la Sierra o en el norte, y por supuesto en la capital, encuentren también una Comunidad de Madrid al servicio de los municipios, que desarrolle los servicios públicos en educación,
educación, sanidad, vivienda, ordenación del territorio, transporte, movilidad, deporte, cultura, y que en ese sentido no nos preocupa en absoluto ni la diversidad de los poderes municipales, y lo que sí queremos es construir la mayoría política en la comunidad para que anticipemos el cambio político que esperamos en noviembre en las elecciones generales, auténtico centro de las posibilidades reales para gobiernos municipales y gobiernos autonómicos de poder llevar adelante estos programas de emancipación y cambio. No lo sé, pero si desde luego pretenden con eso impedir que los andaluces y las andaluces pongan fin a un estado de cosas que lleva demasiado tiempo coagulado, y que se pueda abrir el camino a un cambio también en Andalucía, desde luego yo estoy convencido que las adelanten a marzo o las retrasen, en cualquiera de los momentos van a encontrar a Podemos en condiciones de contribuir a un cambio también en Andalucía. Para empezar, habría que recuperar todo el recorte que ha habido por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que aunque le estamos ganando las sentencias judiciales por parte del rector de la universidad, don José Carrillo, con evidencia de que le estemos ganando los recortes, hay que ser conscientes de que llevan años tratando no solo de ahogar y de asfixiar a la universidad pública, sino también de promover las universidades privadas. En Madrid se concentra el 33% de las universidades privadas de todo el país. Curiosamente, cuando la liberalización de los mercados, cuando se liberalizó las eléctricas, se estableció para las compañías eléctricas lo que se llama los costes de transición a la competencia, y se les dio 1 billón de las antiguas pesetas para que pudieran competir ante la entrada de nuevos operadores. En la liberalización del mercado de la educación superior no se ha dotado a las universidades públicas del dinero necesario para competir frente a la creación de universidades privadas que usan la marca universidad gratis total, cuando la universidad es todo un esfuerzo estatal de inversión que ahora una empresa privada puede llamarse universidad, lo cual una universidad no solo es llamarse universidad, sino toda una política de investigación, de formación, ¿no? Se ha liberalizado el mercado de la seguridad privada, pero a nadie se le ocurre llamar a las compañías privadas de seguridad Guardia Civil privada o Cuerpo Nacional de Policía privado. ¿Por qué el Estado se reserva el brand equity, el valor de marca de la seguridad? Porque ese es el principal intangible, el principal valor de una compañía, ¿no? En ese sentido hemos asistido no solo, ya digo, a la asfixia de las universidades, sino a la promoción del uso privado de un esfuerzo estatal y público, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Desde luego no se puede hacer como se ha hecho en Madrid, donde hay 5 universidades públicas en la ciudad de Madrid y una sexta y 2 universidades fuera de lo que es la ciudad de Madrid, ¿no? ¿A qué me refiero? A que aquí durante 16 años se ha estado invirtiendo en auténticos prodigios vacuos de la nada, como el centro acuático, que hoy es un esqueleto de hormigón, o como puede ser en la zona de Vallehermoso. Aquí se ha invertido en grandes infraestructuras para unas olimpiadas que nunca llegaron. Si toda la inversión que se ha hecho para el equipamiento supuestamente olímpico se hubiera invertido en las universidades públicas y en los 8 hospitales públicos, podríamos haber construido un polígono de investigación, desarrollo e innovación que hoy sería una oportunidad de empleo, de riqueza para nuestra sociedad regional. Hace falta inversión, hace falta mejor gestión, optimizando también esos recursos. Tiene que haber más participación de la comunidad universitaria en el desarrollo de las políticas de la universidad, y en ese sentido la universidad, creo que tenemos una buena universidad pública, y que esa universidad podría ser mejor si contara con una financiación plurianual
y que hiciera sostenible esas posibilidades económicas para nuestra universidad, ¿no? Si no hay un cambio político en la Comunidad de Madrid, sí que podemos entrar en peligro de existencia de, igual que de la sanidad pública o de la educación pública, muy en concreto de la universidad pública, que es un gran negocio y que están esperando para ver cómo, si pueden hacerse con parte de su negocio, ¿no? Porque, por ejemplo, las universidades privadas, por ejemplo, pueden decidir hacer una carrera y si no tienen matrícula, eliminarla sin ningún problema. Pero ¿quién financia el esfuerzo de conservación del patrimonio paisajístico, arquitectónico, bibliográfico que las universidades públicas conservan desde hace centenares de años? ¿Quién financia la existencia de lo que llamamos las especies en vías de extinción? ¿Quién financia los estudios filológicos? ¿Estamos dispuestos a perder el conocimiento de las lenguas arameo o de la tradición histórica porque no tiene lucro? ¿Estamos dispuestos a renunciar a la cultura porque solo hay que construir cachivaches? Esto sería una sociedad más pobre. La cultura es no solo una fuente de disfrute, sino también una fuente de riqueza, ¿no? Y conservar y desarrollar las universidades es una fuente de desarrollo económico para cualquier país. Renunciar a las universidades públicas es renunciar a la investigación y al desarrollo. Bueno, yo como trabajador de la universidad creo que el rector Carrillo, como en general casi todos los rectores que entraron en las elecciones del 2011, se han encontrado con una situación excepcional respecto de la situación que han tenido otros rectores a lo largo de los últimos 20 años, porque a fin de cuentas en 2011 se encontraron no solo con los efectos, los impactos ya directos de los 4 años de crisis surgida de los productos tóxicos de la subprime en Estados Unidos, sino sobre todo con las políticas del Partido Popular de recorte de financiación, de aumento de las tasas, por tanto de pérdida de alumnos, de expulsión de alumnos que no tenían recursos para pagar sus matrículas y sobre todo con el cierre a las vacantes, a la sustitución de las jubilaciones tanto en el profesorado como en el personal de administración. En esa situación excepcional, el rector Carrillo, a diferencia de otros rectores, ha desarrollado una política de eficiencia económica, no ha habido despidos de trabajadores ni de profesores, no así en otras universidades, se han mantenido las políticas de ayuda a la investigación y las becas de formación del personal investigador, y en ese contexto, en esta situación extremadamente difícil de asfixia económica, se ha conseguido mantener la universidad con unos indicadores de calidad que no han empeorado, y lo que sí es importante es que en la nueva etapa, una vez que el rector Carrillo ha conseguido recuperar y que no entrara en quiebra la universidad, ofrezca un programa para desplegar en lo internacional y para reorganizar la universidad y poder así cumplir la función social de dinamización de la investigación y de la transmisión del conocimiento, además de la responsabilidad social que como universidad pública tenemos. Yo personalmente, sin duda, que como trabajador de la universidad, creo que el balance del rector Carrillo es positivo, y me gustaría ayudar a que su propuesta programática para los próximos 4 años pudiera contribuir al desarrollo de la Complutense, que a fin de cuentas es la universidad en la que me siento unido, tanto porque aquí tuve la fortuna de aprender de grandes maestros, y tengo ahora también la satisfacción de trabajar y de servir a los estudiantes como personal de administración y servicios. El mejor momento político, probablemente, vamos, casi con toda seguridad, la satisfacción de ver miles de jóvenes manifestándose el 1 de diciembre de 1988 de Legazpi a Atocha, anticipando el éxito de la huelga general del 14D,
que consiguió derrotar el plan de mini-job que había inventado Felipe González en aquel entonces. Fue el resultado de una movilización juvenil muy importante, unitaria, que la Juventud Comunista lideró y de la que me sentí muy orgulloso, hasta el punto que, como consecuencia de esa movilización juvenil, un mes después presenté mi dimisión para promover la construcción de una nueva izquierda juvenil. Y el peor momento político personal mío, sin duda, yo creo que fue el momento doloroso de abandonar las filas del Partido Comunista de España y de Izquierda Unida en 1998, después de militar desde los 15 años. Fue una decisión meditada y reflexiva, pero que realmente me costó tomar, pues por todas las afinidades con muchos compañeros y compañeras con las que compartí muchos momentos de trabajo y de lucha, y saber que dejaba esa posibilidad, pues realmente no fue un momento agradable, lógicamente. Y en términos generales, yo destacaría como un momento político negativo o difícil el 23 de febrero de 1981. Yo bajaba del instituto, había hecho los deberes y iba a la sede del PC en Santander, en aquellos años donde la presencia de los fachas era bastante activa, y personalmente vivía algunos momentos peligrosos. Y recuerdo que entré en una tienda a comprar un donut, y en ese momento en la tienda estaba sonando la radio y sonaron los disparos, y fui para la sede, y bueno, ahí nos reunimos y preparamos unas octavillas, y recuerdo que llevaba una gabardina y rasgué la gabardina, escondí las octavillas en la gabardina, cosimos la gabardina y me subí para casa para el día siguiente repartirlos en el instituto. Yo soy de las personas que se fue a dormir cuando el rey salió en la tele, y no recuerdo haber dormido muy bien, y sobre todo me preocupaba a mis padres, que yo creo que se preocuparon mucho más que yo de lo que podía pasar al día siguiente, ¿no? Pero sí, ese sería el momento más difícil general que yo haya vivido. Y el momento político general más bonito, más ilusionante, sin duda tendría que decir que el 25 de mayo de 2014, en el que la irrupción de Podemos, los 5 eurodiputados, ser tercera fuerza política en Cantabria, las posibilidades de apertura y de cambio que las elecciones del año pasado supusieron, realmente para mí fue un momento pues muy importante, muy reparador, y que desde luego me llena de satisfacción el haber participado en ese momento político del 25 de mayo del 2014. Aunque yo creo que el mejor momento político está por venir, y seguro que será este año con el cambio en las elecciones generales de 2015.